Hola, en este video vamos a estudiar el cálculo de límites mediante técnicas algebraicas. En este caso vamos a utilizar el método de factorización. En algunos casos, cuando calculamos un límite por medio de sustitución directa, obtenemos una forma indeterminada 0 sobre 0. En estos casos, lo que vamos a hacer para calcular ese límite es obtener una función equivalente a la original, excepto en el punto x igual a c. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a c de f de x, este que tengo por acá, y al evaluar el punto x igual a c, obtenemos 0 sobre 0, lo que vamos a hacer es tomar esta función f y transformarla en una función g que sea equivalente, excepto en el punto x igual a c. ¿Para qué hacemos esto? Para que en el momento que yo evalúe x igual a c en la nueva función equivalente g de x, pueda obtener el valor de ese límite sin obtener una forma indeterminada. En otras palabras, lo que estamos aplicando es el siguiente teorema. C hace un número real y f de x igual a g de x, es decir, dos funciones que son equivalentes, para todo x que es distinto de c, en un intervalo abierto que contiene a c, si el límite cuando x tiende a c de g de x existe, g de x que sería nuestra función equivalente, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x, que sería en este caso nuestra función original, también va a existir y además se cumple que estos dos límites son iguales. Ahora bien, el problema se reduce a cómo encontrar una función que sea equivalente a la original. En este video lo haremos por medio de factorización. Para ello es importante recordar los métodos de factorización. Acá les puse un esquema que los clasifica por cantidad de términos. Si tenemos binomios podemos usar ya sea factor común o alguna de las fórmulas notables, diferencia de cuadrados, suma de cubos o diferencia de cubos. Si tenemos trinomios podemos utilizar factor común, inspección o fórmula general, y si tenemos polinomios de 3 o más términos podemos utilizar factor común, agrupación o división sintética. Ahora, un tip que conviene tener presente es que si estamos calculando el límite cuando x tiende a c de p de x sobre q de x, donde ambos son polinomios, y aparece la forma indeterminada 0 sobre 0, lo que queremos es factorizar para extraer el factor x menos c, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora, ¿por qué queremos hacer esto? Vean que x menos c es el factor que me genera la indeterminación. Si yo evalúo el valor c en x menos c, lo que me queda es c menos c, que me daría igual a 0. Entonces vean que si logramos extraer el factor x menos c tanto en el numerador como en el denominador, podemos simplificarlo y de esta manera evitamos la indeterminación. Bien, entonces veamos el primer ejemplo. Tenemos límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 3 más x a la 2 menos 2x sobre x a la 3 más 3x a la 2 más 2x. Entonces tomamos el menos 2 y lo sustituimos en nuestro límite. Vean que acá estoy sustituyendo el menos 2 en todas las x de la expresión y al evaluar eso obtenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos factorizar para poder encontrar la función equivalente. Bien, entonces, en este primer ejemplo teníamos límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 3 más x a la 2 menos 2x sobre x a la 3 más 3x a la 2 más 2x. Ahora, vamos a factorizar por medio de factor común. Entonces, ahí les puse los pasos. Primero, se calcula el máximo común divisor de los coeficientes numéricos del polinomio. En este caso, tanto en el numerador como en el denominador, este máximo común divisor es igual a 1. Luego, vamos a determinar los coeficientes literales comunes de menor exponente en los términos del polinomio. Entonces, vean que en el numerador la variable que se repite es la x. Entonces, vamos a tomar la de menor exponente, es decir, x a la 1, que es esta que está acá, y vamos a extraer esa x a factor común. Y en el denominador, también la variable que se repite es la x, y la de menor exponente también es x a la 1, que es esta que está por acá, y la vamos a extraer como factor común en el denominador. Luego, el factor común es la multiplicación de lo obtenido en los pasos 1 y 2, entonces vean que como el máximo común divisor era 1 y la variable era x, me queda 1 por x, que sería esta x que tengo acá en el numerador y esta x que tengo acá en el denominador. El último paso es que la factorización va a estar dada por la multiplicación del factor común
por el polinomio que resulta de dividir cada término del polinomio entre el factor común. ¿Qué quiere decir esto? Primero voy a tomar este x a la 3, que está por acá, y lo voy a dividir entre el factor común. Luego voy a tomar este x a la 2, que es este que está acá, y lo voy a dividir entre el factor común, que es x, y finalmente el menos 2x que está acá, lo voy a tomar aquí, y lo divido entre el factor común, que es x. Y lo mismo voy a hacer en el denominador. Entonces, una vez que yo hago esto, lo que sigue es simplificar. Entonces voy a tomar x a la 3 entre x, que me da este x a la 2, x a la 2 entre x, que me da este x, y menos 2x entre x, que me da este menos 2. Y lo mismo voy a hacer en el denominador. Entonces, x a la 3 sobre x me da este x a la 2, 3x a la 2 entre x me da este 3x, y menos 2x entre x me da este menos 2. Una vez factorizado, vean que podemos simplificar el factor común que habíamos extraído. Ahora bien, noten que en el numerador todavía tenemos un trinomio cuadrático al igual que en el denominador. Entonces todavía podemos simplificar más esta expresión para poder obtener el factor x menos c, que en este caso sería x menos menos 2 o x más 2. Como en el numerador y en el denominador tenemos trinomios cuadráticos de la forma ax a la 2 más bx más c, si x1 y x2 son ceros del trinomio, entonces la factorización es el valor de a multiplicado por el factor x menos x1 por el factor x menos x2, donde x1 está dado por el opuesto de b más raíz del discriminante entre 2a, y x2 estaría dado por el opuesto de b menos raíz del discriminante entre 2a. Y el discriminante, se los pongo por acá, sería b al cuadrado menos 4 por a por c, donde a, b y c son los coeficientes numéricos de los trinomios cuadráticos. Entonces, en el caso del numerador, el valor de a es igual a 1 porque es el coeficiente numérico que acompaña al x al cuadrado. El valor de b es igual a 1 porque es el coeficiente numérico que acompaña a x, y el valor de c es igual a menos 2 porque es la constante del trinomio. Y en el caso del denominador, el valor de a es igual a 1, pues es el coeficiente numérico que acompaña a x al cuadrado. El valor de b es igual a 3 porque es el coeficiente numérico que acompaña a x, y la constante es menos 2, que es este que está por acá. Las fórmulas que aparecen en el recuadro para x1 y x2 son las fórmulas del método fórmula general. Por medio de este método es que encontramos la solución x1 igual a 1, x2 igual a menos 2 para el trinomio cuadrático del numerador, y x1 igual a menos 1, x2 igual a menos 2 para el trinomio del denominador. Entonces, recuerden que la factorización estaba dada por el valor de a multiplicando el factor x menos x1 y multiplicando el factor x menos x2. En el caso del numerador, teníamos que el trinomio tenía soluciones x1 igual a 1 y x2 igual a menos 2. Escribiendo la factorización sería el valor de a, que en este caso es 1, multiplicando el factor x menos x1, que sería x menos 1, por el factor x menos x2, que en este caso sería x menos menos 2. Y simplificando esta expresión, lo que obtenemos es el factor x menos 1 por el factor x más 2. Y en el caso del denominador, nuestras soluciones eran x1 igual a menos 1, x2 igual a menos 2, escribiendo la factorización sería el valor de a, que en este caso igualmente es 1, por el factor x menos x1, que sería x menos el menos 1. Y x menos x2, que en este caso sería x menos menos 2. Y simplificando obtenemos los factores x más 1 por x más 2. Recuerden que estos valores x1 y x2, tanto para el denominador como para el numerador, los obtuvimos por medio de fórmula general. Ustedes pueden hacer el cálculo y verificar que efectivamente obtenemos los valores dados. Una vez obtenidas las factorizaciones, lo que hacemos es reescribir cada trinomio con su respectiva factorización. Entonces, recuerden que habíamos logrado simplificar el factor común, que era x en ambos casos, y ahora lo que hacemos es, en el numerador vamos a escribir la factorización
x menos 1 por x más 2 y en el denominador vamos a escribir la factorización x más 1 por x más 2. Una vez que reescribimos el límite con las expresiones factorizadas, nos disponemos a simplificar el factor que tenemos tanto en el numerador como en el denominador, que en este caso es el x más 2. De ahí obtenemos la expresión límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 1 sobre x más 1. Y en esta nueva expresión simplificada, que es nuestra función equivalente, vamos a evaluar el menos 2 por medio de sustitución directa. Entonces me va a quedar en el numerador x menos 1, es decir, menos 2 menos 1, sobre x más 1, es decir, menos 2 más 1. Eso me da menos 3 sobre menos 1 y finalmente obtenemos que el límite es igual a 3. Vean que nosotros hicimos la sustitución directa en el límite con la función equivalente. Entonces, por el teorema inicial, el límite con la función original que teníamos, el que realmente debíamos calcular, es igual a ese límite y en este caso igual a 3. Como reto, les propongo que pausen el video en esta diapositiva y traten de calcular el límite que les presento a continuación. Para que lo puedan revisar, vean que el límite tiene un trinomio cuadrático en el numerador y un trinomio cuadrático en el denominador. Entonces, lo primero que hacemos es identificar los valores de a, b y c. En el caso del numerador, a es igual a menos 1, b es igual a 2 y c es igual a 15. En el caso del denominador, a es igual a 7, b es igual a menos 38 y c es igual a 15. Entonces, utilizando fórmula general, obtenemos que las soluciones del numerador son x igual a 5 y x igual a menos 3. Entonces, recordemos que la factorización está dada por el valor de a, que en este caso es menos 1, por el factor x menos x1, que en este caso sería x menos 5, por el factor x menos x2, que en este caso es x menos menos 3. Y simplificando, obtenemos menos por x menos 5 por x más 3. Y en el caso del denominador, utilizando fórmula general, obtenemos x1 igual a 5 y x2 igual a 3 séptimos. Entonces, escribiendo la factorización, vean que el valor de a es igual a 7, entonces sería 7 multiplicado x menos x1, que en este caso es x menos 5, por x menos x2, que en este caso es x menos 3 sobre 7. Y simplificando esta factorización, ya nos quedaría 7 por x menos 5 por x menos 3 sobre 7. Ahora, tomamos las factorizaciones que acabamos de encontrar y las reescribimos en el límite que teníamos. Entonces, vamos a calcular límite cuando x tiende a 5 de menos 1 por x menos 5 por x más 3 sobre 7 por x menos 5 por x menos 3 sobre 7. Ahora identificamos el factor que podemos simplificar, que en este caso es el x menos 5, y simplificamos x menos 5 tanto en numerador como denominador. Así obtenemos que debemos calcular límite cuando x tiende a 5 de menos x más 3 sobre 7 por x menos 3 sobre 7. Ahí podemos aplicar sustitución directa y evaluamos x igual a 5 en esa función. De manera que obtenemos menos 8 sobre 32, que simplificando nos daría menos un cuarto, que era la respuesta que estaba al inicio. Ahora vamos a ver este tercer ejemplo, que sería límite cuando x tiende a un medio de 4x a la 2 menos 1 sobre 8x a la 3 menos 1. Vean que si utilizamos sustitución directa, obtenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar ese límite para encontrar nuestra función equivalente. Vean que lo que tenemos tanto en numerador como denominador son binomios, entonces podemos factorizar por medio de fórmulas notables. Ahora, en el caso del numerador podemos utilizar diferencia de cuadrados porque vean que la variable tiene exponente 2. En el caso del denominador, vean que la variable tiene exponente 3, pero tenemos dos posibles fórmulas, o diferencia de cubos o suma de cubos. Como nuestra operación es una resta, vamos a utilizar la forma diferencia de cubos. Primero vamos a factorizar el numerador, en este caso 4x a la 2 menos 1. Entonces, habíamos dicho que íbamos a utilizar diferencia de cuadrados. Entonces,
Vean que nuestra expresión, el 4x a la 2 menos 1, es la expresión de la izquierda, a la 2 menos b a la 2. Y la que nosotros queremos encontrar es la expresión de la derecha, que es la factorización. Entonces necesitamos encontrar el valor de a y el valor de b. ¿Cómo hacemos esto? Vean que 4x al cuadrado es a al cuadrado y 1 es b al cuadrado. Para obtener los valores de a y b, debemos extraer raíz cuadrada de ambos términos. Entonces, para obtener a, sacamos raíz cuadrada del 4x a la 2, que nos daría 2x. Y para obtener b, hacemos raíz cuadrada de 1, que en este caso sería 1. Ahora, vean que para la factorización, el primer factor va a ser a menos b. Entonces, como a es 2x, este factor va a ser 2x menos 1, que en este caso es b. Y para el segundo factor va a ser a más b. Entonces, igual volvemos a escribir a, que es 2x, pero en este caso ponemos un más y luego el valor de b, que sería 1. Ahora vamos a factorizar el denominador, que en este caso es 8x a la 3 menos 1, y lo vamos a hacer utilizando la fórmula de diferencia de cubos. Entonces, en este caso nuestro binomio 8x a la 3 menos 1 corresponde al miembro izquierdo de la fórmula notable, el a la 3 menos b a la 3. Y lo que nosotros queremos obtener es la factorización del lado derecho. Entonces, para obtenerla necesitamos identificar los valores de a y b. Para esto, vamos a calcular la raíz cúbica de ambos términos del binomio. Entonces, el valor de a está dado por raíz cúbica de 8x a la 3, que en este caso es 2x. Y el valor de b está dado por raíz cúbica de 1, que en este caso es 1. Para la factorización, también necesitamos los valores de a al cuadrado, ab y b al cuadrado. En este caso, a al cuadrado es tomar el valor de a, que en este caso es 2x, y elevarlo al cuadrado, lo que nos da como resultado 4x a la 2. El valor de b al cuadrado es tomar el valor que tenemos como b, que en este caso es 1, y elevarlo al cuadrado, lo cual nos da como resultado 1. Y finalmente, el valor de ab es tomar el valor de a, que en este caso es 2x, multiplicarlo por el valor de b, que en este caso es 1, lo que nos da como resultado 2x. Finalmente, escribimos la factorización. Entonces, vean que el primer factor es a menos b. Entonces, tomamos el valor de a, que en este caso es 2x, es este que tenemos por acá, menos el valor de b, que en este caso es 1, que es este que está por acá. Y el segundo factor es a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Entonces, a al cuadrado es 4x a la 2, lo escribimos acá, más a por b, que en este caso es 2x, lo escribimos por acá, y finalmente más b al cuadrado, que en este caso es 1, y lo escribimos acá. Ahora, en el límite que estábamos calculando, que en este caso es límite cuando x tiende a un medio de 4x a la 2 menos 1 sobre 8x a la 3 menos 1, vamos a reescribir cada binomio como su factorización. Entonces obtenemos el límite cuando x tiende a un medio de 2x menos 1 por 2x más 1 en el numerador sobre 2x menos 1 por 4x a la 2 más 2x más 1 en el denominador. Luego simplificamos el factor 2x menos 1 tanto en el numerador como en el denominador, obteniendo así la función equivalente, que sería 2x más 1 entre 4x a la 2 más 2x más 1. Ahora, en esa función utilizamos sustitución directa, evaluamos el 1 medio y obtenemos como resultado el 2/3 que está acá. Finalmente, el límite que estábamos calculando, el de nuestra función original, límite cuando x tiende a un medio de 4x a la 2 menos 1 sobre 8x a la 3 menos 1, también sería igual a 2/3. Por último, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de x a la 3 menos 1 sobre x a la 3 menos x a la 2 más x menos 1. Entonces, vamos a factorizar tanto numerador como denominador. En el numerador, x a la 3 menos 1, vamos a utilizar diferencia de cubos, que se las vuelvo a escribir por acá. Y en el denominador, lo que vamos a utilizar es división sintética.
Entonces acá pongo los pasos y ahora vamos a hacerlos uno por uno. La factorización del numerador, en este caso x a la 3 menos 1, realizada por medio de la fórmula notable diferencia de cubos, es igual a x menos 1 por x a la 2 más x más 1. Queda como ejercicio para el estudiante pausar el video y verificar que efectivamente esa sea la factorización. Ahora, para factorizar el denominador, que en este caso es x a la 3 menos x a la 2 más x menos 1, vamos a utilizar el método de división sintética. En este caso, el primer paso es ordenar los términos del polinomio de grado mayor a grado menor. En este caso, noten que el polinomio ya está ordenado porque tenemos x a la 3, que es el mayor grado, después tenemos x a la 2, que es el siguiente, después tenemos x a la 1 y finalmente tenemos el término constante, que es menos 1. Ahora, el segundo paso dice escribir los coeficientes numéricos en este orden, es decir, en el orden descendente, y completar con un 0 si hace falta o dejar un espacio en blanco en la variable que falte. Y al finalizar esto, vamos a realizar la división sintética con el valor x igual a c, ya que el límite tiende a c. En este caso, como x tiende a 1, vamos a tomar x igual a 1. Bien, entonces, vamos a tomar los coeficientes numéricos del polinomio en su orden descendiente, ¿verdad? En este caso, el primero es 1, que es el que acompaña a x a la 3, el segundo es menos 1, que es el que acompaña a x a la 2, el tercero es 1, que es el que acompaña a x, y el último es el término constante, que en este caso es menos 1. Y como divisor vamos a tomar 1, ya que x tiende a 1. Ahora vamos a realizar la división sintética. Para ello tomamos el primer término y lo bajamos, en este caso 1. Luego vamos a tomar ese 1 y lo multiplicamos por el divisor, que en este caso también es 1. Entonces hacemos 1 por 1, que me da como resultado 1, y ese resultado lo vamos a ubicar debajo del segundo término. Después vamos a sumar de manera vertical, es decir, voy a hacer menos 1 más 1, que me da este 0 que tenemos acá. Y lo que voy a hacer es repetir ese procedimiento ahora con el nuevo término que hallé, que sería 0. Entonces tomamos 0 por el divisor, o sea 0 por 1, que nos da 0, y lo ubicamos ahora debajo del tercer término, que es este 0 que está aquí. Luego igual sumamos de manera vertical, entonces 1 más 0 me daría 1, que es este 1 que tenemos por acá, y repetimos el procedimiento. Entonces hacemos 1 por 1, que es el divisor, ¿verdad? Me da como resultado 1 y lo ubicamos debajo del último término, que en este caso es menos 1. Entonces sumamos de manera vertical, menos 1 más 1 me daría 0 y allí finaliza la división. Ahora, uno de los factores va a estar dado por x menos 1. ¿Por qué? Esto se debe al teorema del factor. El teorema del factor nos dice que un polinomio p de x tiene un factor de la forma x menos k si k es un cero del polinomio, es decir, si p de k es igual a 0. Entonces, vean que en el momento que nosotros hicimos la división sintética con 1, obtuvimos, con 1 que está acá, ¿verdad? Obtuvimos como residuo 0. Entonces, 1 es un cero del polinomio y un factor va a ser x menos 1, que es el que habíamos puesto por acá. El otro factor, que es este que les estoy marcando acá, queda determinado por los coeficientes numéricos que resultan de hacer la división sintética, en este caso 1, 0 y 1. El último 0 no se toma en cuenta porque es el residuo de la división. Ahora, ¿cómo construimos este factor a partir de los coeficientes numéricos? Primero, tomamos el primer coeficiente numérico, en este caso 1, y lo vamos a multiplicar por la variable de la expresión, es decir, por x, pero elevado a la 2. ¿Por qué? Porque se empieza en un grado menor que el grado del polinomio original. Entonces, como nuestro polinomio original tenía grado 3, porque tenemos acá x a la 3, el segundo factor va a iniciar en un grado menor, es decir, x a la 2. Luego, tomamos el segundo coeficiente numérico, que en este caso es 0, y lo vamos a multiplicar por la variable de la expresión, ahora en un grado menor que el primer término de dicho factor. Es decir, como acá teníamos x a la 2,
el 0 lo vamos a multiplicar simplemente por x. Y finalmente tomamos el último coeficiente numérico, que en este caso es 1, y lo multiplicaríamos por la variable un grado menor que el segundo término del factor. En este caso teníamos 0x, entonces el 1 va a quedar multiplicando un x a la 0, que en este caso es 1, es decir, queda un término constante. Ahora simplificamos la factorización. Vean que el x menos 1 se mantiene igual, x menos 1, pero en el segundo factor 0 por x es igual a 0, entonces simplemente nos va a quedar x al cuadrado más 1. Ahora retomamos el límite original, límite cuando x tiende a 1, de x a la 3 menos 1 sobre x a la 3 menos x a la 2 más x menos 1, y escribimos la factorización de cada polinomio. Entonces obtenemos límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x al cuadrado más x más 1, que resultaba de la diferencia de cubos, dividido entre x menos 1 por x al cuadrado más 1, que resulta de la división sintética. Ahora simplificamos el factor x menos 1 tanto en el numerador como el denominador. Y obtenemos así la función equivalente. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x más 1 entre x al cuadrado más 1 por medio de sustitución directa. Tomamos el 1, que es el valor al que tiende la variable, y sustituimos 1 en la función equivalente que encontramos para obtener un resultado de 3 medios. Y finalmente, por el teorema, el límite original que teníamos, límite cuando x tiende a 1 de x a la 3 menos 1 sobre x a la 3 menos x al cuadrado más x menos 1, sería igual a 3 medios.